algo más triste que ver a una persona que no es salva, que no es creyente, es ver a una persona que cree que es creyente, cree que es salva, pero no lo es. El apóstol Pablo está escribiéndole un mensaje a la iglesia en esta carta que leemos a los Efesios. Son cristianos, son creyentes. Y si el apóstol Pablo estuviera escribiendo a todas las personas que dicen ser creyentes hoy, en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los idiomas, no importa si le está escribiendo a luteranos, episcopales, metodistas, presbiterianos, adventistas, musulmanes, católicos, no importa. Él les diría algo o resumiría algo como esto, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. En español más moderno, examínense ustedes mismos como individuos, sus vidas, sus corazones, si están en la fe correcta, en la fe bíblica, en la fe verdadera. Y sigue Pablo diciendo, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínense individualmente, pruébense. ¿O acaso no se conocen a ustedes mismos? Que Jesús está en ustedes, a menos que estén reprobados, que no pasen la prueba del examen que se hacen, de la prueba que se hacen. Y en este caso, si no pasan la prueba, corran a Jesucristo como su Salvador, para que el día final, en el juicio final, puedan decir, sí, estoy seguro, estoy en Jesucristo, Jesucristo está en mí. Si yo te hago la pregunta, ¿cómo tú puedes saber? ¿Cómo tú puedes hacer este examen? ¿Cómo tú puedes probarte? Si Jesucristo está en ti, si tú estás en Jesucristo, si en el día final Dios te va a ver en su juicio y va a decir, sí, le perteneces a Jesús, te conozco y me conoces, eres mi discípulo. Pues el día de hoy vamos a tener un mensaje muy importante en el que vamos a responder definitivamente con la mayor claridad que yo pueda ofrecer cómo examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Cuando un verdadero cristiano peca, el dolor es casi insoportable, y cuando anhelamos la limpieza profunda y perfecta que nos aguarda en la venida de Jesucristo, nuestro Salvador, cuando pecamos anhelamos el día en que ya no habrán ni siquiera rastros de los pecados que cometimos y de las personas que herimos en el camino. Cuando un verdadero cristiano peca, usualmente se hace la sincera pregunta, ¿soy realmente cristiano? ¿Realmente he sido salvado? ¿Cómo puedo saber que soy realmente cristiano, que no estoy engañado? Y todos debemos hacernos esa misma pregunta el día de hoy. Ahora, una advertencia para los líderes de ministerio, los maestros de niños, las personas que evangelizan, los seminaristas o los hermanos que ayudan en la iglesia, en esta iglesia, en cualquier área o en otra iglesia. El hecho de que sirvas a Dios no quiere decir que no debes hacerte la pregunta,
¿Soy realmente cristiano? Richard Baxter, un famoso puritano, escribió lo siguiente a pastores y líderes: al igual que los demás, debes ocuparte de tu salvación, pues tu alma también se salvará o se condenará para toda la eternidad. Tu predicación puede llevar la salvación a otros sin que tu corazón y tu vida sean santificados. ¿Cuántos de los que ahora están condenados han predicado los tormentos del infierno, aconsejando a la gente a que huya de ellos? ¿Cuántos han predicado la ira de Dios contra los pecadores y ahora la están padeciendo? ¿Cuántos que sirvieron al Señor y que enseñaron a otros y llevaron a los otros a la salvación en Jesucristo, nunca pudieron disfrutar esa salvación ellos mismos? Déjame preguntarte a ti, ¿verdad? ¿Cómo sabes que eres realmente cristiano? ¿Y cómo puedes saber con confianza que eres cristiano? Esa es la pregunta más importante de tu vida. La pregunta que estudiaremos hoy es esa: ¿soy realmente cristiano? Déjame darte la respuesta, y para los que están tomando notas, déjame darte la respuesta en una sola frase pequeña. Y todo el mensaje vamos a pasar hablando, desglosando esta frase y examinando esta frase. ¿Ok? Esta es la respuesta en una frase. Ser realmente cristiano significa tener un verdadero corazón para Cristo que se manifiesta en una vida de continuo arrepentimiento, fe y transformación de vida. Ser un verdadero cristiano significa tener un verdadero corazón para Cristo, está enfocado en Jesucristo, que se manifiesta en una vida de continuo arrepentimiento, fe y transformación de vida. El cristianismo es acerca de Cristo. El cristianismo no es moralismo. ¿Qué es moralismo? Básicamente un mensaje acerca de ser mejores personas, portarte mejor, portarte bien. Dios no se hizo hombre y murió en la cruz para animarte a ser una mejor persona. Aunque muchísimas personas creen que de eso se trata la cruz. De eso no se trata la cruz. Nuestro problema, el problema del pecado, es humanamente invencible. Cristo y solo Cristo, no nuestras obras de justicia, son nuestra única esperanza de salvación. Sin Jesucristo estamos perdidos, condenados, abandonados a nuestra suerte miserable y sin ninguna esperanza de salvación. Sin Cristo estamos en una muerte segura, anunciada. Sin Cristo estamos atrapados en un aterrador destino inescapable. Por eso Cristo es precioso para el pecador. Precioso. Para el pecador que está desesperado, que entiende que su muerte, su condenación es inescapable. Ve a Cristo precioso. El Evangelio, ¿verdad? No es una charla moralista, es un anuncio del rescate y auxilio de pecadores agonizantes, desesperados. ¿Eres tú un pecador que está agonizante, desesperado, porque no encuentras la forma de librarte del pecado y del infierno? Corre a Jesucristo. Por eso es que la evidencia número uno de que aún no eres realmente cristiano, o de que sí eres realmente cristiano, es amar a Cristo con todo tu corazón.
descubrir a Cristo como hermoso. Lamentablemente pasa mucho y he convivido con muchas personas que han crecido en la iglesia por años y años y no han descubierto la gloria de Cristo, no entienden qué es amar a Jesús. Nuestra iglesia, la visión de nuestra iglesia es ayudar a todas las personas a conocer y a seguir a Jesús. En la Biblia la palabra corazón se refiere a toda la persona, la esencia de tu persona. Y tienes que amar a Cristo, descubrir la gloria de Cristo como tu Salvador con todo tu corazón, con todo lo que eres, con tu mente, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus decisiones, con tus gustos, con tu pasión, con todo tu corazón. El corazón de una persona es lo más verdadero de tu ser, lo más verdadero de quién eres. Un verdadero cristiano tiene un corazón enteramente para Cristo. Y para usar las hermosas palabras de Proverbios 23-26, es un versículo que estuve meditando toda la semana. Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Creo que Cristo dice, como el Padre sabio y consejero que habla en Proverbios, Cristo nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y quizá Dios te ha traído hoy y es tu última oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. No sabes qué te aguarda en la esquina. Pues escucha bien el mensaje de Dios hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. Quizá Dios te ha traído hoy y estás cautivado por adicciones o sientes atracciones por el mismo sexo que tú, o te ves al espejo y te odias a ti mismo y tienes toda clase de situaciones en tu vida, pero Cristo te dice: dame, hijo mío, tu corazón. No importa el momento de tu vida en el que estés. Y quizá Dios te ha traído hoy y no le ves ningún propósito a esta iglesia o a ninguna iglesia. Y Cristo te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y no importa, ¿verdad? Si tú viniste con la intención de quizá escuchar, pero no comprometerte con Dios, no comprometerte con Jesús. El mensaje es el mismo. Jesucristo te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quizá, por supuesto, tú has creído, te has bautizado, estás sirviendo en iglesia y piensas en secreto: yo no sé lo que es realmente tener amor y pasión por Jesucristo. Y me da pena ser juzgada o ser juzgado si digo que aún no conozco personalmente a Cristo. Pues Cristo te está diciendo a ti: dame, hijo mío, tu corazón. Escucha ese mensaje. Ser realmente cristiano significa tener un corazón enteramente para Cristo, que se manifiesta en una vida continua de arrepentimiento, de fe y de transformación de vida. Ahora, como ven, esta frase tiene 3 partes y así es como va a ser organizado el mensaje de hoy: arrepentimiento, fe y una vida transformada. El pasaje de Efesios capítulo 5 va a ser en la tercera parte, una vida transformada. Pero yo creo que era necesario hablar de todo el contexto, toda la respuesta completa. La palabra arrepentimiento, vamos a comenzar. Primero, arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento del pecado. ¿Quieres hacer un examen? Ver, probar tu fe. Lo primero que tienes que preguntarte es si te estás arrepintiendo del pecado. La palabra arrepentimiento significa un cambio de actitud frente a Dios. Un cambio radical
de todo nuestro ser, pensamientos, emociones, decisiones. No es solo sentirte mal o lamentar que aún no estás ahí. Un verdadero cristiano es un hombre o una mujer que ha reconocido que es pecador. Y si tú aún sigues pecando, crees lo mismo que alguien que apenas está comenzando. Eres pecador. En otras palabras, un cristiano no puede decir que es cristiano y seguir pensando, yo soy una buena persona. Yo no he hecho cosas tan malas. Yo no merezco el infierno, por supuesto. Aún no puedes tener la seguridad de salvación, de que te has arrepentido. Arrepentirse es voltearse, ¿no? La palabra en griego que está ahí en el Nuevo Testamento, metanoia, ¿verdad? Es poder cambiar de mente, cambiar de rumbo. Tú estás yendo por este camino y tú das una vuelta y empiezas a caminar en la otra dirección opuesta totalmente. Arrepentirse involucra amar a Dios y odiar el pecado, ¿verdad? Debes haber tenido un odio genuino por el pecado y seguir teniéndolo. Un amor por Dios. Por eso ese odio por el pecado va a ser un odio centrado en Dios. Un pecador que ha sido despertado por el Espíritu Santo para salvación reconoce el horror de su pecado. Y que el horror de su pecado no es acerca de que le fallé a tal persona, o me salió mal esto, o ahora me veo mal frente a mis compañeros de trabajo. El arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento que se duele porque he deshonrado a Dios. Arrepentirse es dar la espalda al pecado y caminar en dirección a Cristo, Jesucristo. Nacido en Belén, creció en Nazaret de Galilea, vivió sin pecado, murió en una cruz, resucitó al tercer día en victoria. Jesucristo, Dios encarnado viniendo por nosotros, es dar la espalda al pecado y ver a ese Jesucristo que es tu Salvador y el único Salvador. No hay otro Salvador. Ese es el arrepentimiento cristiano, el arrepentimiento bíblico. No como un evento único, sino como una forma de vivir, ¿verdad? No es como que uno ve atrás y uno dice, hubo un momento en el que yo me arrepentí, por lo tanto soy cristiano. Tienes que vivir, es un estilo de vida de arrepentimiento. Es continuo. Un cristiano vive en arrepentimiento, dando frutos de arrepentimiento. Arrepentirse es volver a casa. Es dejar tu vida de pecado, abandonarlos para voltear y mirar a Cristo. ¿Has abandonado tu vida de pecado? Una ilustración muy hermosa es ver la vida de Ruth en el Antiguo Testamento. Ruth es una mujer fuera del pueblo de Israel, una mujer pagana, una mujer gentil. Se da cuenta de que está viviendo bajo la autoridad de ídolos. De hecho, era una vida miserable en un lugar que no era el lugar del Dios de la Biblia, y estaban pasando toda clase de cosas terribles, y eso le hace darse cuenta que no está en el lugar donde ella debería estar. Y Ruth deja el lugar de su familia y sus dioses y sus ídolos y se va en dirección a la tierra de Dios, la tierra prometida, y encuentra allí un redentor. Es un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Estás en este lugar y ella se voltea, deja esto atrás y comienza a encontrar como una nueva vida a este Dios que se ha manifestado ahora en salvación en Jesucristo, y encontramos un redentor ahí. Quiero darte unas preguntas, 4 preguntas que te puedes hacer para saber si tienes un arrepentimiento genuino. Y luego pasamos al segundo punto. Vamos a ver estas preguntas. Primero, ¿reconoces el
horror de tu pecado? ¿Reconoces que tu pecado es terrible? ¿O dices, bueno, sí, cualquiera falla, pero no es gran cosa? El reconocer el horror del pecado es necesario. Segunda pregunta. ¿Amas la gloria de Dios y te duele deshonrarle? Porque una persona puede arrepentirse de forma no bíblica, diciendo, ¿cómo puede ser? Me sumergí en el alcohol y en las adicciones y me terminé divorciando y mis hijos me odian y ya no sé qué hacer. Me arrepiento tanto de haber hecho esto. Son cosas buenas. El problema es esto. No es un arrepentimiento bíblico. Es un arrepentimiento humano. Cualquier persona no quisiera que le pasara eso. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, empiezas a entender que la vida va más allá de ti y de tus relaciones, que has pecado contra Dios, que has deshonrado a Dios, que has desobedecido a Dios y que no has honrado a Dios como Él lo merece. Y este es el horror del pecado. ¿Alguna vez has pasado por eso? ¿Alguna vez has sentido horrorizado de que tu pecado ha deshonrado la gloria de Dios? ¿O no has llegado a ese punto? Hoy puedes hacerlo. Tercera pregunta. ¿Vives en continuo arrepentimiento de tus pecados presentes? ¿O la palabra arrepentimiento es algo del pasado lejano? Es algo que tú dices, sí, pastor, gracias por predicar de esto. Me acuerdo, cuando yo tenía 12 años, yo me arrepentí. Y es la memoria lejana de este pasado en el que hubo un arrepentimiento. Y yo te diría, ¿estás seguro que eres un discípulo de Jesucristo? Y que el Espíritu Santo mora en ti de tal forma de que tú vives en continuo arrepentimiento. Porque fallamos muchas veces a nuestro Señor. Entonces, ¿vives en continuo arrepentimiento de tus pecados presentes? Y la cuarta pregunta, ¿has crecido en odio por el pecado y amor por la santidad? Estas preguntas son de importancia eterna para saber si te has arrepentido de tus pecados. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Cómo sé si soy realmente cristiano? Primeramente, me he arrepentido del pecado y vivo en continuo arrepentimiento. Segundo, tengo fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Lamentablemente me duele tanto conversar con personas o escuchar en videos o personas que dicen, sí, claro, yo soy cristiano. ¿Por qué? Yo creo en Dios. Qué bueno. La Biblia dice en Santiago, en el libro de Santiago, los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Y? Eso es como decir, yo creo que el sol existe, creo en la gravedad, yo creo que el mundo es material, es real. Estás creyendo que existe algo, lo cual te hace una persona con un poco de sentido común, de reconocer, esto existe. Qué bueno que esto existe, pero eso no te hace un cristiano. Yo reconozco que la gravedad existe, eso no me hace un científico tampoco. ¿Conoces a Dios? Pero específicamente, ¿has tenido fe en Jesucristo?
¿O todavía Jesucristo es desconocido para ti? El Nuevo Testamento, la palabra fe significa depender o confiar en Dios y en su obra de salvación. ¿Verdad? Fe es una respuesta humana producida por la gracia de Dios. La fe responde ante el mensaje de salvación en Jesucristo, ante su llamado de dejarlo todo y seguirle como su discípulo. Fe no es solamente decir, creo que Jesús existió, creo que Jesús murió en la cruz, creo que Jesús es el llamado Salvador, Hijo de Dios. Fe es responder ante el mensaje de salvación de Jesús, que te llama a dejarlo todo y seguirle como su discípulo, lo cual es diferente que creer que Él existe. ¿Eres un discípulo de Jesús? Lo primero que hace la fe salvífica es abandonar toda esperanza en la salvación propia. Es decir, yo no puedo salvarme a mí mismo. Es el primer paso de una fe bíblica. Un cristiano verdadero ha entendido que no puede salvarse por hacer cosas buenas, por ayudar a otros, por participar en rituales religiosos, por suplicar a otros dioses o a los santos o a alguien. No hay forma posible fuera de Jesucristo de salvarse. Un cristiano verdadero se caracteriza por abandonar fe en cualquier cosa que no sea la persona y obra de Jesucristo. Debes abandonar toda esperanza de ser aceptado por Dios mediante obras de justicia o cualquier otro medio que no sea fe en Jesucristo. Yo conocí a un amigo de la India, en Texas, cuando vivía en Texas. Y evangelizando y hablando de Jesucristo, nosotros queremos que la gente pueda conocer a Jesús y seguirlo. Y decir, sí, yo quiero que Él sea mi Salvador, yo quiero que Jesús sea mi Dios. Mis hermanos, es extremadamente fácil hacer esto con alguien de la India. Sin pensarlo te va a decir, oh, Jesucristo, Dios, Salvador, sí, lo acepto. Y uno dice, ¿cómo? Ni siquiera te empezó a hablar. Sí, no, lo quiero seguir. ¿Por qué? Tiene 4 millones de dioses, uno más. ¿Van entendiendo el punto? Él no es cristiano, por supuesto que no. Tampoco es musulmán, aunque crea en Alá. Él cree en millones de dioses y los sigue coleccionando y más y más. Claro, con tal de que me vayan protegiendo y me vayan bendiciendo. Por eso un cristiano que tiene una fe bíblica tiene que abandonar toda esperanza en otra cosa que no sea Jesucristo. Porque ese es el llamado que hace Jesús. Un cristiano verdadero debe abandonar toda esperanza de ser aceptado por Dios mediante obras de justicia o cualquier otro medio de fe que no sea Jesús. La fe cristiana es poner el destino de tu alma completamente en un solo Salvador. Es poner todo lo que tienes y todo tu futuro en uno solo, en Jesús. Fe es recibir gozosamente las buenas noticias de Dios. Significa lanzarte a los brazos de tu Salvador, no solo mirarlo, pero también apoyarte en Él. Confiar en Cristo como tu único Salvador, su gloria, su cruz, su sacrificio, su amor, su autoridad. ¿Y qué hay que creer? Es una buena pregunta. ¿Qué tengo que creer para ser creyente? Bueno, tienes que creer que Jesús es Dios encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, que murió crucificado tomando tu lugar, siendo inocente tomó el lugar del culpable y el pecador para recibir el juicio de Dios sobre él y librarte de ese juicio. Pero no quedó muerto, sino que al tercer día resucitó y luego ascendió a la derecha del Padre como Rey y Señor de todas las cosas. Ese es el mensaje bíblico del Evangelio. La fe que salva es una fe cristocéntrica que excluye cualquier otra cosa.
La fe involucra arrepentimiento del pecado y adoración a Cristo. La fe significa entregarlo todo y recibirlo todo. Dejarlo todo y recibirlo todo. Todo de Cristo. La fe que salva debe ser personal, ¿verdad? Tú no puedes ser creyente. Y si tú eres un hijo, tu padre te está trayendo a esta iglesia, te está trayendo actividades. Yo quiero hablarte. Tu fe que te salva, la fe en Jesucristo, es personal, es individual. Tú no vas a ir al cielo, tú no te vas a salvar del infierno porque tu papá es cristiano o tu mamá es cristiana. Porque tu abuela es cristiana y ora por ti. Porque tu papá es pastor. El destino de tu alma, desde el principio, ha sido el infierno eterno hasta que no entregues tu vida personalmente a Jesucristo. Tú no quieres eso. No somos cristianos por creer que Dios ha salvado a todos los seres humanos y por eso ya estamos bien. O porque Dios ha salvado a mi familia. Para ser salvo debes creer que Cristo murió por tus pecados. Y debes creer que has confiado tu vida eterna a este gran Salvador. Otra cosa, tú no eres cristiano porque tu esposa o tu esposo es cristiano. No tiene nada que ver. La fe salvadora es definitiva y continúa renovándose toda la vida. No es un evento único cuando eras niño o adolescente, ¿verdad? Es una forma de vivir. Los cristianos son pecadores rescatados que crecen en su fe y en dependencia en Cristo. Hasta que no ames a Cristo no puedes decir que has tenido una fe bíblica, salvífica. Y si aún no amas a Cristo es porque aún no lo has conocido. Yo te invito a conocerlo. Yo te invito a descubrir a Jesús de la Biblia. Yo te invito a unirte a esta congregación, a entrar en un discipulado conmigo, con cualquier otra persona y descubrir en la Biblia quién es Jesús. Yo quiero hacerte algunas preguntas para ayudarte a examinar tu fe. Si tu fe es una fe que te salva o no. Primera pregunta, ¿realmente crees que Jesús es Dios sin pecado, crucificado en tu lugar y resucitado en victoria? ¿Crees que solamente fue un hombre, un maestro? ¿Un hombre milagroso? ¿Un ángel? ¿Un semidios? Entonces no tienes una fe bíblica o cristiana, no eres un cristiano. Por 2000 años, alguien que cree estas cosas se considera alguien fuera de la fe cristiana. Pero tienes que creer que Jesús es Dios encarnado. ¿Crees que Él estuvo sin pecado? ¿Crees que Él fue crucificado en tu lugar? ¿Y crees que Él resucitó de verdad, físicamente en victoria? Segundo, ¿has abandonado tu fe en tus obras de justicia? ¿En profetas, dioses u otras promesas de salvación? O, que pasa mucho más comúnmente, Jesús es tu principal salvador, pero no tu único salvador. O sea, yo estoy comprometido con pero bueno, por si acaso me falla, tengo también a este. Entonces no has entendido, no has creído con una fe bíblica. Otra vez la pregunta es, ¿has abandonado tu fe en tus propias obras de justicia, en profetas, dioses u otras promesas de salvación?
Y ay, qué terrible es creer en tus propias obras de justicia. En decir, está bien, mira, yo creo que Jesús es mi Salvador, pero por si acaso yo tengo que hacer esto así, 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 porque por si acaso Jesús no me salva, por lo menos yo tenga las suficientes buenas obras en mi cuenta para decirle, Dios, fui bueno, acéptame. Eso es creer que tú mismo puedes salvarte. Pero no puedes. Yo no puedo, nadie puede. Somos pecadores, hemos fracasado y es imposible que nos salvemos. Solo Jesús. Tercera pregunta. ¿Crees que Jesús es el único posible medio de salvación eterna? ¿El único posible medio de salvación eterna? ¿O hay otras posibilidades? ¿O eres una persona que dice, mira, Jesús es el Salvador, pero quién sabe? Hay personas que rechazan a Jesús en otras religiones y quién sabe si se salvan por otra forma. Pero yo creo que Jesús es el Salvador mío. Pero la Biblia nos habla, Jesús es el único posible medio de salvación. Es decir, es imposible que alguien en otro país, en otra cultura, logre descubrir otro posible medio de salvación. Eso es imposible, no se puede. Hay una sola posibilidad, Jesús. Cuarto, ¿amas a Jesús y le adoras? ¿Has conocido su belleza? ¿O es algo impersonal, es algo lejano para ti? Quinto, ¿tienes la confianza de que Jesús es suficiente para el perdón de todos tus pecados y para asegurarte acceso eterno a Dios? Voy a otra vez repetir esta pregunta porque es un poco larga y es extremadamente importante. Si tú aún dices, Jesús es mi Salvador, Jesús me ha perdonado mis pecados, pero después dices, es que no sé si Él me perdonó, no sé si es suficiente, no sé, yo creo que todavía estoy en enemistad con Dios, todavía Dios me ve como pecador. No estás poniendo toda tu fe en Jesús. Otra vez la pregunta es, ¿tienes la confianza de que Jesús es suficiente para el perdón de todos tus pecados y para asegurarte acceso eterno a Dios? Y por último, ¿tu fe se centra en Jesús o en ti mismo? ¿Tu fe se centra en Jesús o en ti mismo? Si tu fe se centra en Jesús, tienes una fe cristiana, bíblica. Si tu fe se centra en ti mismo, no has conocido la fe cristiana. Y necesitas poner toda tu fe en Jesús hoy. Vamos a pasar al último punto. Ya hemos examinado 2 de 3 evidencias de ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano que vive creciente arrepentimiento por el pecado, fe en Jesucristo. Pero hay que tener un tercer elemento que nos ayuda a evaluar si nuestro arrepentimiento y nuestra fe es genuina. O sea, este tercer elemento, este tercer punto nos ayuda a examinar si nuestro arrepentimiento y fe es genuino. Nosotros no somos salvos por hacer buenas obras, que involucra el tercer elemento. Somos salvos por Jesús, por arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús, por fe. Tú eres salvo solo por fe, solo por gracia, solo por Jesús. Pero si queremos responder a esta pregunta y examinar nuestra fe, necesitamos, no es una opción, es necesario este tercer punto para evaluar si nuestro arrepentimiento y nuestra fe fue genuina o estamos engañados a nosotros mismos. Y es transformación de vida. Transformación de vida. Y voy a tratar de ir rápido por esto.
Yo te invito a que vayas a los grupos comunitarios, grupos en casa, y puedas hablar un poco más acerca de lo que dice Efesios 5 del 1 al 21. Una vida que se ve diferente al mundo. Una vida que no vive entregado al placer del pecado, sino luchando contra eso. Una vida que es de otro mundo. El gran rescate de Dios no solo involucra perdonar tus pecados, y este es el punto central de esto, que no es solo sobre perdonarte, no es solo sobre pasar por alto tus pecados, borrar tus culpas. No, la salvación y el rescate de Dios no solo es aceptarte tal como eres, aunque eso es cierto. Eso es solo el comienzo. Dios te acepta tal como eres en el comienzo de tu fe. El rescate de Dios en Cristo involucra transformación de vida. Dios no te deja tal como eres. Dios te acepta tal y como tú eres, con todos tus problemas, con todos tus pecados, con todas tus locuras y tus fallas. Te acepta tal como eres en Jesucristo, 100%. Y te acepta como su hijo y te va transformando. Durante toda tu vida te va transformando. Ese es solo el comienzo, ¿verdad? El rescate de Dios involucra una transformación de vida que el Espíritu Santo va produciendo parcialmente en esta vida y perfectamente cuando Jesús regrese, ¿verdad? En otras palabras, Dios te salva y te cambia. Dios te salva y te cambia. Dios te perdona por la eternidad y te va cambiando. No solo te perdona la condenación por el pecado, también te libra del poder esclavizante del pecado dentro de ti. Escucha esto para ir terminando. El Espíritu Santo, al aplicar la obra redentora de Jesús en tu vida por medio de la fe, te hace libre de una vida controlada por el pecado. La época de la cautividad se ha acabado. Ahora eres libre para vivir una vida santa e íntegra delante de Dios. No de manera perfecta. No estamos esperando decir, bueno, yo soy verdaderamente creyente si no tengo pecados ya. Ese no es el punto. Dios no nos está cambiando en esta vida de manera perfecta, pero nos está cambiando de una manera real. Realmente eres diferente cuando eres cristiano. No eres perfecto, eres realmente diferente y vives en más integridad y santidad. Dios te libra de la cautividad del pecado al que antes estabas esclavizado. Te voy a dar 4 evidencias prácticas de que estás caminando con Cristo, de que eres discípulo de Cristo. Ahora que te has arrepentido y creído en Él y que continúas arrepintiéndote y creyendo en Él. 4 evidencias prácticas que Pablo nos da, ¿verdad? Si lees Primera de Juan, él te va a dar más evidencias de una transformación de vida. Amar a los hermanos, ¿verdad? No amar el mundo material, no amar las riquezas, es una evidencia de que tienes una vida transformada. Pero Pablo en este pasaje nos da 4 evidencias de que vivimos una vida transformada. Primero, versículo 1 al 2, Efesios 5 del 1 al 2. La primera evidencia es esto: ¿caminas en amor? ¿Caminas en amor? Dice así Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decir esto, ya ustedes son hijos de Dios. Dios es su Padre ahora. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, eso es una marca de que vives una vida transformada. Tú puedes ser un gran fariseo que sabe toda la Biblia y no vives en amor, no has vivido una vida diferente a la del mundo.
Segundo, del versículo 3 al 14, Efesios 5 del 3 al 14. ¿Caminas en la luz? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie pues sea partícipe con ellos. Versículo 8, muy importante, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta luz es de Cristo y Cristo en nosotros y nos hace hijos de la luz. ¿Qué quiere decir luz en la Biblia? Quiere hablar de verdad y de pureza, de santidad. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás siendo intencional en matar tus pecados, como hablamos la semana pasada? Tercero, versículos 15 al 17. ¿Caminas en sabiduría? Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, el mundo fuera de Cristo se caracteriza por ignorancia, por no conocer la verdad, por no conocer a Jesús, por no conocer a Dios. Tú tienes una vida transformada y vives diferente, como sabio, como entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y por último, la cuarta evidencia es la llenura del Espíritu. Versículo 18 al 21. Una palabra acerca de la llenura del Espíritu. Nosotros no creemos que la llenura del Espíritu es un fuego que sentimos de tal manera que nos descontrolamos y quién sabe qué pase. Leamos la Biblia con cuidado, con sabiduría, con precisión y en su contexto. Acabamos de hablar de vivir una vida sabia, de vivir en sabiduría, en saber lo que estamos haciendo. Como decía una frase que escuché esta semana, la llenura del Espíritu no te hace descontrolar tu lengua de tal manera que hablas en lengua, sino que te ayuda a controlar la lengua que ya tienes. Eso es vivir en sabiduría y es una señal de madurez. Y ese es el contexto de lo que habla el pasaje. Ve el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con la palabra de Dios, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo este tipo de vida, que ves el contexto, antes está hablando de una vida sabia, alguien entendido de la voluntad de Dios, y después habla de la llenura del Espíritu,
Y luego habla de una vida llena de adoración, de Biblia, de salmos y cánticos espirituales. Yo diría una vida que presenta o vive en el fruto del Espíritu. ¿Y el fruto del Espíritu qué es? ¿Descontrol? No, es dominio propio. ¿Es todo tipo de desorden de tal manera que hay contiendas? No. Es paz, benignidad, bondad y humildad. Es amor. Es vivir sabiamente con la sabiduría que Dios da porque Dios vive en nosotros y nos controla. Es vivir controlados por el Señor, por lo tanto vivir como Jesús. ¿Quieres ver a alguien caminando en la llenura del Espíritu? Mira a Jesucristo. Y vamos a concluir entonces preguntándonos, ¿cómo sé si estoy viviendo como un discípulo de Jesucristo? Pues Wayne Grudem nos ayuda a sentir la seriedad del llamado de ser discípulos. Y él escribe esto: como discípulos de Cristo, debemos comprometernos a mantener nuestras vidas libres de toda desobediencia a Dios o de cualquier pecado conocido que interrumpiría nuestra relación con Dios. Pero ¿no dijimos que el Evangelio no es moralismo? ¿No dijimos que Pablo nos habla de una salvación que es por fe, no por obras? ¿Por qué entonces nos llama Pablo a esforzarnos para vivir de manera santa si es que queremos identificarnos como hijos de Dios, hijos de la luz? El moralismo predica esfuerzo sin relación personal con Dios. Pablo predica esfuerzo en una relación personal con Dios, de amor, confianza, aceptación y adoración a Cristo. ¿Verdad? El moralismo produce personas decentes. El Evangelio produce adoradores. Alguien conoce a Jesús y le adora personalmente. El moralismo se enfoca en obedecer reglas. El Evangelio se enfoca en obedecer a la persona de nuestro amado Salvador que murió por nosotros. El moralismo produce obediencia centrada en uno mismo. El Evangelio produce obediencia centrada en Jesús, al cual amamos y obedecemos. Y algunos ven esta salvación solo de manera negativa, como tratando de dejar de ser una mala persona. Pero yo quiero decirte, mi hermano, el propósito de Dios para salvarnos en Jesucristo es que Dios quería acercarse a nosotros. Y Dios quería que tuviéramos una relación personal, íntima con Él. Y para eso tenía que destruir el pecado en la cruz. Y luego traernos hacia Él, para vivir unidos a Él, en amor, en luz, por toda la eternidad. La meta de la salvación es comunión con Dios. La meta de la salvación es proveernos una vida eterna que es desbordada con lo divino, con su luz, con su sabiduría, con su amor, con su gozo, con su espíritu.